Ya, hola. Vamos a empezar con el auxiliar 10. Eh, bueno, primero dar un repaso un poco de las cosas importantes para este auxiliar. De partida, estas tres definiciones de acá del principio hacen referencia, bueno, qué significa que el cardinal de un conjunto sea igual, menor igual o mayor igual a otro conjunto. Se dice que el cardinal de A es igual al cardinal de B. Sí, solo sí existe una función de A a B que es biyectiva. De la misma forma, si el cardinal de A es menor o igual al de B, si solo si existe una función de A a B inyectiva, y el cardinal de A es mayor o igual al cardinal de B, si solo si existe una función de A a B epiyectiva. ¿Ya? Entonces, bueno, con estas tres cosas uno usualmente prueba varias cosas. En general, cuando uno quiere ver que el cardinal de un conjunto es igual a otro, uno lo que intenta hacer es establecer alguna función de A a B que sea biyectiva, ¿sí? Eso ya lo vamos a ver en unas preguntas después. Ya después estas tres propiedades de acá se heredan al final de cardinalidad finita, que es que si uno tiene una A subconjunto de B, entonces el cardinal de A va a ser menor o igual al cardinal de B. De la misma manera, si el cardinal de A es menor o igual de B y el de B es menor o igual de C, entonces el cardinal de A es menor o igual de C. Esto acá es básicamente la transitividad del menor o igual para los cardinales. ¿Ya? Em, Luego, el cardinal de A es menor o igual al cardinal de B y el cardinal de B es menor o igual de A. Esto implica que el cardinal de A es igual al de B, y esto es la antisimetría. ¿Ya? Bueno, me faltó ponerlo, pero siempre se cumple que el cardinal de A es menor o igual al cardinal de A. Y esto sería la reflexividad, o sea que la relación es refleja. Y bueno, eso básicamente dice que el menor o igual para los cardinales es una relación de orden. Em, ya después, una definición, se dice que un conjunto es infinito si el conjunto no es finito, que bueno, es lo que uno esperaría. Luego se dice que un conjunto A es numerable si el cardinal de A es igual al cardinal de n, o sea, el cardinal de los naturales. Entonces esto es como una de las cosas importantes, porque la mayoría de las preguntas de cardinalidad es como demuestre que tal conjunto es numerable. Y al final lo que uno quiere es demostrar que el cardinal de A es igual al de los naturales, ¿sí? Entonces lo que uno busca usualmente es hacer una función biyectiva desde A a los naturales, o si no, desde A a algún conjunto que uno sepa que es numerable, ¿sí? Y ya vamos a ver después qué tipo de conjuntos son estos. Ya después de la propiedad es que se dice que si A es infinito, entonces el cardinal de A es mayor o igual al cardinal de los naturales. Esto quiere decir que n, o sea, los naturales es el menor cardinal infinito. Cardinal infinito. Bueno, me quedo medio feo. Eso, los naturales es el menor cardinal infinito. Otra propiedad es que si A es infinito y B es finito, entonces el cardinal de A unión B va a ser igual al cardinal de A, y el cardinal de A sin B va a ser igual al cardinal de A. Esto quiere decir que básicamente si yo tengo un conjunto que es infinito, em, da lo mismo si yo le agrego una cantidad finita de cosas o le quito una cantidad finita de cosas, ese conjunto va a seguir siendo infinito. O sea, va a seguir teniendo la misma cardinalidad de A. Eso es otra propiedad importante. Luego, si A1, A2 hasta N son conjuntos numerables, entonces la unión de todos estos va a ser conjunto numerable, que la unión de todo eso se escribe usualmente con esta unión así grande. De la misma manera, el producto cartesiano de todos ellos va a ser numerable, como A1, producto cartesiano A2, producto cartesiano hasta AN. Eso igual a veces se ocupa cuando uno quiere quizás establecer biyecciones con productos cartesianos de conjunto o uniones de conjunto. Uno puede saber que el producto cartesiano y la unión de conjunto numerable es numerable. Por último, la unión numerable de numerables es numerable. O sea, acá yo podría tener una unión, en vez de i igual 1 hasta n, podría tener una unión de n en n, de a sub n, por ejemplo. Em, y si tengo que todos los a sub n son numerables, entonces esta unión, como es numerable, va a ser numerable, ¿sí? Eso es lo que me dice eso. Y bueno, esto se va a cumplir sea cual sea el conjunto numerable que tengo acá. En este caso puse n, pero podría ser cualquier conjunto que yo sepa que sea que es numerable.
por último, la última propiedad es que el cardinal de los racionales es igual al cardinal de los enteros, que es igual al cardinal de los naturales. O sea, esto quiere decir que Q y Z son numerables, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, tuviese como la unión de, no sé, Q en Q, de A sub Q, y yo sé que todos estos A sub Q son numerables, entonces este conjunto de acá va a ser numerable al ser la unión numerable de conjuntos numerables. ¿Por qué? Porque los racionales son numerables. Entonces eso es el resumen. Básicamente, con toda esta materia es lo que se hace la mayoría de los ejercicios. Lo más relevante diría yo sería como, bueno, saber que está igual la de acá, que si el cardinal de A igual al de B, si solo si existe una función de A a B biyectiva. Y bueno, la otra es que serían igual de conjuntos finitos como la transitividad, la antisimetría o esta propiedad que está acá. Em, Todos esos son importantes. Y bueno, después saber que un conjunto sí es enumerable, si se cumple que el cardinal de ese conjunto igual de los naturales. Y estas propiedades de acá de unión, producto cartesiano, diferencia de enumerable, igual son todas relevantes. Bueno, eso con el resumen. Ya, bueno, vamos a ver ahora la pregunta uno. Ya, la pregunta uno me pide demostrar que los siguientes conjuntos son numerables. Y me dan dos conjuntos. Ya, este tipo de pregunta es algo súper típico en los controles que les dan un conjunto cualquiera que está como definido o parametrizado por un número finito de variables, ¿sí? O sea, por ejemplo, este conjunto A que está acá, A, bueno, vamos primero la pregunta. A está eh, definido o parametrizado, que se llama, por A y B que están en los racionales, ¿sí? O sea, esto quiere decir que básicamente cualquier elemento que está en A va a venir dado por elementos A y B que están en los racionales. A eso me refiero con que está parametrizado por A y B en los racionales. Ya, entonces, cuando uno tiene este tipo de conjunto, como una primera forma de ver que estos conjuntos son numerables es que ya, claro, uno quiere hacer una biyección con algún conjunto que sea numerable. Entonces, una forma de hacer esto es hacer una biyección entre el conjunto A que tenemos y el conjunto de llegada. Sería como el producto cartesiano de donde viven las variables que parametrizan a mi conjunto A. O sea, en este caso, como las variables A y B están en los racionales, entonces la idea es hacer una función que vaya desde a los racionales, cruz los racionales, o sea, el producto cartesiano de los racionales. ¿Y por qué producto cartesiano? Porque tengo dos variables que me están parametrizando el conjunto A. Si hubiese sido, por ejemplo, eh, sin el A, por ejemplo, b raíz de 2 y b en los racionales, ahí hubiese tenido que hacer una función de a los racionales nomás. Em, pero se entienda, como que la idea es hacer una función que vaya del conjunto a producto cartesiano de tantas variables como yo tenga. Entonces, en este caso, vamos a definir, entonces vamos a definir una función phi, que bueno, es la letra que le quieran poner, usualmente se usa phi o psi, que es esta cosa media así. Pero bueno, pueden ponerle f o lo que sea. Vamos a definir la función phi, que va a ir desde los racionales, cruz, los racionales, ¿sí? O sea, acá da un poco lo mismo, porque al final la idea es establecer una biyección, así que da lo mismo si ponemos este conjunto en la partida o en la llegada o viceversa, ¿sí? Bueno, vamos a definir esta función phi que agarra dos racionales y me devuelve algo en A, ¿sí? Entonces, bueno, esto como mi función tiene que agarrarme o sea, aparte del producto cartesiano, tiene que agarrar un par de ordenados. O sea, que me va a agarrar una coma B y me va a devolver phi de A, B. Ya, y ahora la pregunta es cómo definimos el phi de A, B. Ya, para definir eso, como que según yo no tienen que pensar mucho como en qué quieren hacer, sino que simplemente ver la forma que tienen los elementos de A. Y o sea, es básicamente hacer la función más natural que puedan pensar.
En este caso, los elementos de A se ven como A más B raíz de 2. Así que la función phi va a ser simplemente A más B raíz de 2. Eso va a ser mi función. ¿Ya? Entonces, claro, esta es como una buena forma de empezar los ejercicios. Cuando uno no sabe mucho qué hacer, se define una función así y bueno, al final como que hay que rezar porque esta cosa sea biyectiva. Esa es la idea. Entonces, bueno, definimos la función así y bueno, yo ya sé que es biyectiva porque ya hice el ejercicio, pero la idea ahora es demostrar biyectividad, ¿sí? Entonces, bueno, para demostrar biyectividad tienen dos maneras siempre. La primera forma es darse la inversa de la función o la otra es ver inyectividad y biyectividad. En este caso vamos a ver inyectividad y biyectividad. Para hacerlo de esta forma, quizá en ejercicios más adelante vamos a ver con la inversa. Entonces veamos primero la inyectividad. Ya, entonces, para demostrar la inyectividad, quiero demostrar que, por definición, para todo par de elementos en el dominio, o sea, para todo A, B, C, D, en Q, cruz Q, si se cumple que phi de A, B igual a phi de C, D, entonces A, B igual a C, D. Eso es lo que quiero demostrar, ¿sí? Esa es la definición de inyectividad. Entonces, me voy a dar eh, dos pares de elementos en Q cruz Q arbitrarios, tales que phi de A, B sea igual a phi de C, D. Entonces vamos a tener que, tenemos que em, phi de A, B es igual a phi de C, D. Sí, solo sí. Bueno, por definición de phi de A, B es A más B raíz de 2. O sea, acá me quedaría A más B raíz de 2. Y phi de C, D sería C más D raíz de 2. Y acá igual argumentar todo lo que hacen con la definición de phi. Ya, bueno, tenemos eso. Y bueno, nosotros queremos llegar a que A, B igual a C, D. O sea, queremos llegar a que A igual a A y que B igual a C. O sea, que B igual A igual a C y que B igual a D. Esa es la idea. Ya, pero tenemos esto que está acá. Y no es tan obvio como qué es lo que tenemos que hacer. Y bueno, como no es, quizás es como complicado verlo, pero bueno, como yo les recomiendo como, bueno, si no saben muy bien qué hacer, como hagan cosas que sea como quizás lo más natural por hacer, ¿sí? En este caso, yo encuentro que lo más natural por hacer sería como juntar, por ejemplo, las cosas que tienen raíz de 2 a un lado y lo que no tiene raíz de 2 del otro lado. Entonces esto lo puedo escribir como pasando el C hacia acá, me quedaría A menos C, y pasando el B raíz de 2 hacia el otro lado, me quedaría D raíz de 2 menos B raíz de 2. Ya después, de nuevo, algo natural, si yo junté las raíces de 2 mi idea es como factorizar eso. Y me quedaría raíz de 2 por D menos B, ¿ya? Y bueno, y acá de nuevo, como que uno no sabe muy bien qué hacer, ¿sí? Pero quizás como algo natural que a uno se le ocurriría hacer sería pasar este así ya dividiendo, ¿sí? No sé, o sea, insisto, como no es quizás lo más obvio ni tampoco es muy claro como a qué es lo que queremos llegar, pero pasar dividiendo eso quizás es natural como para dejar el raíz de 2 solo, a ver si podemos llegar a algo, ¿ya? Entonces vamos a pasarlo dividiendo, pero si queremos pasar eso dividiendo, tenemos que suponer algo, que es que esto de acá no es cero, ¿sí? Porque nosotros no sabemos si es cero. B menos B perfectamente podría ser cero, porque me di elementos cualquiera, A, B y C, D en Q cruz Q, así que perfectamente podría ser cero. Pero vamos a suponer que no lo es. Entonces supongamos que D menos B es distinto de cero. Entonces luego tendríamos que A menos C dividido D menos B igual a raíz de 2. ¿Ya? Ya, pero ahora digamos algo que igual es medio interesante, que si se dan cuenta, nosotros tomamos A, B, C, D en Q cruz Q. O sea, cada uno de estos números, el A, el B, el C y el D, van a ser números racionales, ¿sí? Y si yo tengo la resta de números racionales, sigue siendo racional, y acá abajo igual, tengo un número racional. Y si divido un número racional por otro número racional, me da un número racional.
¿sí? Entonces, básicamente lo que estoy diciendo es que como A, B, C, D están en los racionales, entonces esta división va a estar en los racionales, ¿sí? Por básicamente toda la argumentación que dije antes, que si yo resto dos números racionales, me da racional, si los divido también. Ya, pero sin embargo, el raíz de 2 no es un número racional. El raíz de 2 no está en los racionales, ¿sí? Y como tengo que esto es igual a raíz de 2 y esto de acá está en los racionales, y esto de acá no está en los racionales, entonces es claramente una contradicción, porque es imposible que haya un número que sea racional e irracional a la vez, ¿sí? Em, entonces, lo cual es una contradicción. ¿Ya? Entonces, si llegamos a una contradicción, en algún paso tuvimos que haber hecho algo que no tenía sentido, ¿sí? Entonces, bueno, acá usamos la definición de phi nomás en el primer paso. Esto obviamente tiene sentido. Después pasamos a algo restándose el otro lado, eso también tiene sentido. Después factoricé, eso tiene sentido. Pero ahora acá supuse que d menos b era distinto de cero. ¿Por qué lo supuse? No sé, ¿sí? O sea, como que llegué y lo supuse nomás. Pero si es que llega una contradicción, es porque no pude haber supuesto eso. Como que eso de ahí tiene que ser falso. Entonces, por lo tanto, d menos b no es distinto de cero. O sea, d menos b es igual a cero. Y de acá implico que b es igual a d. ¿Sí? Ya tengo que b es igual a d. Y ahora puedo reemplazar que b es igual a d acá. ¿Sí? Y eso me va a quedar que, por lo tanto, que a menos c es igual a raíz de 2 por cero básicamente. O sea, que a menos c vale cero. O sea, que a igual a c. Entonces, en conclusión, tengo que a igual a c y b igual a d, o sea, por definición de producto cartesiano, que a, b igual a c, d. ¿Sí? Y bueno, después como por todo el bla bla de que medí elementos arbitrarios en el dominio, lo que sea, voy a tener que, por lo tanto, mi función phi es inyectiva. ¿Sí? Entonces eso, como si quieren demostrar inyectividad, bueno, a veces claro como qué es lo que hay que hacer y a veces no tanto, ¿sí? Pero intenten hacer como los pasos más naturales que puedan, como en este caso juntar los raíz de 2, quizá era como lo más natural si es que uno no sabía mucho, muy bien qué hacer. Y bueno, después de pasar dividiendo, obviamente tienen que hacer una suposición de que eso es distinto de cero. Y bueno, ahí van a llegar a una contradicción, lo típico, ¿sí? Eh, eso, espero se haya entendido bien. Luego queremos ver la epiyectividad. La epiyectividad me dice que para todo elemento en el codominio, o sea, le voy a poner para todo z en A, existe un elemento en el dominio, o sea, existe una coma B en Q cruz Q, tal que phi de A, B me da ese, le voy a poner un X mejor, para todo X en A, me da ese X, ¿ya? Entonces, claro, yo me quiero dar un elemento en A cualquiera, entonces sea X en A arbitrario, entonces por definición del conjunto A, ¿cómo se ven los elementos de A? Los elementos de A se ven así, como un A más B raíz de 2. Entonces, si yo tengo un X en A, eso significa que existe un A y existe un B en los racionales, tal que X es igual a A más B raíz de 2. Por definición de A, existen A, B en los racionales, tales que A más B raíz de 2 es igual a X. Entonces, le voy a poner como una barra, B barra, para que no se me confunda con esto con este A, B que escribí acá. Em, ya, entonces ahora queremos demostrar que existe un A, B en Q cruz Q, que si yo le aplico phi a ese A, B, me devuelve el X. ¿Ya? Pero bueno, esto es obvio, ¿sí? Porque yo ya sé que el X lo puedo escribir como A barra más B barra raíz de 2. Entonces, basta tomar A barra, B barra en Q cruz Q, que cumple que phi de A barra, B barra me da ese X. ¿Sí? O sea, bueno, me va a dar A barra más B barra raíz de 2, que es el X. Por lo tanto, la función va a ser biyectiva.
Bueno, por lo tanto, como tengo que es inyectiva y biyectiva, entonces phi es biyectiva. Y ahora, como establecí una biyección, uy, si establecí una biyección entre este conjunto y este, significa que esos dos conjuntos tienen el mismo cardinal. O sea, por lo tanto, que el cardinal de Q cruz Q es igual al cardinal de A. ¿Sí? Y ahora yo sé que como Q es numerable, entonces esto de acá también es numerable al ser el producto cartesiano de numerables. Entonces, por lo tanto, si es un numerable, tengo que, ¿qué significa que un conjunto sea numerable? Que es su cardinal es igual al de los naturales. Entonces tengo que el cardinal de Q cruz Q es los naturales y el cardinal de Q cruz Q es A. Entonces, por transitividad, el cardinal de A es igual al cardinal de los naturales y esa es otra forma de decir que A es numerable. Entonces, bueno, ahí demostré lo que me pedían. Entonces eso, como se hace la función más como evidente que se puedan hacer, que de la forma de los elementos de A, después demuestran que la función es biyectiva y listo. Y eso es como lo más típico. Esa es la idea para este tipo de preguntas. Ya bueno, veamos ahora la pregunta B. Em, ya tengo ese conjunto que está ahí y si intentan hacer lo que hicimos en la pregunta anterior, entonces probablemente definan esta función que puse acá. Una función que, bueno, va del producto cartesiano de las tres cosas que parametrizan mi conjunto, en este caso Z, Q y N, y llega a B, y me agarra una tres tupla, y me devuelve lo que uno esperaría, o sea, esto que está acá. K más Q dividido 4 elevado a N, porque es la forma de los elementos que están en B. Ya, ahora el tema es que si ustedes, bueno, definen esa función, bueno, van a poder probar que es biyectiva, pero probar que es inyectiva es bastante difícil, sí. De hecho, ni siquiera sé si es inyectiva o no. Así que como obviamente no todas las técnicas van a servir todo el rato, entonces quizás a veces hay que aplicar otras técnicas para ver que los conjuntos son numerables, ¿ya? Entonces, otra técnica es ver que el conjunto es infinito, saber, bueno, ver que el conjunto es infinito. Y si es infinito, como habíamos visto, entonces el cardinal de ese conjunto va a ser mayor o igual al cardinal de los naturales. Y luego ver que es a lo más numerable. O sea, que no puede ser más que numerable. O sea, que el cardinal de B es menor o igual al cardinal de los naturales. Y si tengo que el cardinal de B es mayor o igual de los naturales y a la vez es menor o igual de los naturales, entonces voy a poder concluir que son iguales los cardinales. O sea que el cardinal de B va a ser igual de los naturales, o sea que B es numerable. Ya, entonces esta es como otra forma de hacerlo. Y para ver que el conjunto es infinito, bueno, de acá sale directo que al final como los elementos de B están parametrizados por tres conjuntos que son infinitos. Entonces, claramente, todas estas cosas van a ser infinitas. O sea, yo puedo tomar una infinita cantidad de Ks, una infinita cantidad de Qs y una infinita cantidad de Ns y me va a dar como infinitos valores distintos, ¿sí? Bueno, a pesar que van a haber algunos que se repitan y todo eso, pero me va a dar igual infinitos valores. Pero una forma para verlo así como y dejarlo bien argumentado es lo que yo llamo como fijar algunas variables, ¿sí? Entonces, acá tengo tres variables distintas y yo puedo fijar alguna y definir un nuevo conjunto con esas variables fijadas, ¿ya? Entonces, fijemos, por ejemplo, no sé, podría fijar k igual a 0
y Q igual a, no sé, 1. ¿Sí? Bueno, y tengo que asegurarme que estas cosas están en los conjuntos respectivos. O sea, acá tiene que estar en los enteros y Q igual a 1 tiene que estar en los racionales. Fijemos esas cosas y definamos. Y voy a definir un conjunto C, le voy a poner como los X en los reales, tales que, y ya no va a poner que existe un K en Z ni que existe un Q en Q, porque eso ya lo fijé. Entonces esto sería simplemente que existe un N en los naturales, tal que X es igual a K más Q, pero ahora K vale 0 y Q vale 1, entonces me quedaría 1 dividido 4 elevado a N. ¿Sí? Entonces tengo este conjunto de acá. Ya, y no es difícil convencerse que este conjunto de acá va a ser subconjunto de B. ¿Por qué? Porque simplemente estoy tomando un caso particular de los elementos de B, que es cuando K vale 0 y cuando Q vale 1. Pero estoy siguiendo, como sigo teniendo la forma de los elementos de B, ¿sí? Entonces pueden demostrar que esto es un conjunto de B. Ya esto, si quieren, lo puedo dejar propuesto. Va a estar en la pauta igual, pero no, es súper corto, ¿sí? Pero eso, pueden como definirse un conjunto así, que va a ser subconjunto de B. ¿Ya? ¿Y cuál es la idea de esto? Es que este conjunto que está acá es mucho más fácil ver que es un conjunto infinito. ¿Por qué? Porque em, lo puedo escribir como, lo puedo escribir como el n es lo que me parametriza C ahora. Entonces el n es lo que se va recorriendo en los elementos de C. O sea, cuando n vale 0, por ejemplo, me va a quedar 1 dividido 4 elevado a 0. Después, cuando n vale 1, me quedaría 1 dividido 4 elevado a 1. Después 1 dividido 4 elevado a 2. 1 dividido 4 elevado a 3. Y así. Y va a tener infinitos de estos. ¿Sí? Entonces, como según yo, si es que ustedes escriben el conjunto C así, con punto, 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 se entiende que claramente el conjunto C es infinito, porque esta cuestión va a seguir todo el rato. O sea, es una enumeración infinita del conjunto. Porque claro, está parametrizado por n en los naturales, y n en los naturales son infinitos. Entonces, de acá saco que C es infinito, ¿sí? Es decir, si C es infinito, entonces el cardinal de C va a ser mayor o igual al cardinal de los naturales, ¿sí? Por otro lado, por otro lado, como C es subconjunto de B, entonces el cardinal de C va a ser menor o igual al cardinal de B, por propiedad. Entonces, si tenemos que el cardinal de C es mayor o igual al de los naturales y el de C es menor o igual al de B, por transitividad, vamos a tener que el cardinal de B va a ser menor o igual, o sea, mayor o igual, sí, mayor o igual al cardinal de los naturales. O sea, esto quiere decir que por lo tanto B es infinito, ¿sí? Entonces eso, como, ¿para qué hicimos toda esta cuestión? Fue básicamente para ver que B era infinito. Entonces, lo que uno hace si quiere ver que un conjunto B es infinito, es que fija alguna de las variables que están recorriendo el conjunto B y al fijar alguna de las variables, va a obtener un subconjunto de B. O sea, en este caso el conjunto C. Y después lo que hace es dar una enumeración del conjunto C. O sea, como que lo escribe así desglosado de una forma larga para que se entienda que en verdad el conjunto es infinito. Yo les recomiendo siempre que tengan la variable en los naturales, dejar esa como variable y fijar las demás, porque cuando tienen los naturales es súper fácil hacer la enumeración, porque los naturales 0, 1, 2, 3, bla, bla. Me encanta que hacerla con los racionales o con los enteros, quizás puede ser un poco más engorroso. Y bueno, después de que tienen eso, claramente C es infinito, entonces se va a cumplir que radial de C es mayor o igual de n, y como C es un conjunto de B, se cumple esto, y por transitividad se cumple que B es infinito. Esa es como toda la idea cuando quieren demostrar que un conjunto es infinito. Ahora queremos ver que el conjunto es a lo más numerable, ¿sí? Y para ver eso, lo típico que uno hace es ver que este conjunto está contenido en algún conjunto que sea numerable.
O sea, queremos ver que B es subconjunto de algo que sea numerable. Entonces, notemos que, ¿cómo puedo probar que B es subconjunto de algo? Yo me doy un X en B y la idea es llegar por puras implicancias a llegar a que X está en un conjunto, no sé, D. Y la idea es que este D sea numerable. Si se cumple eso, bueno, tendría que B subconjunto de D, y eso implicaría que el cardinal de B es menor o igual al cardinal de D. Y si D es numerable, entonces esto sería igual al cardinal de N. ¿Sí? Entonces ahí tendría como lo que quiero, pues. Tendría como que el cardinal de B es menor o igual al cardinal de N. Eso significa que B es a lo más numerable. Entonces esa es la idea. ¿Sí? O sea, lo voy a poner acá como... Y la idea es esto. Ya, entonces, sea un X en B, me va a dar un X en B. Entonces, X lo puedo escribir como, bueno, por la definición de B, sé que existe un K en Z, existe un Q en Q, existe un N en N, tal que X es igual a esto. Entonces lo puedo escribir así. O sea, va a existir un K en Z, existe un racional y existe un natural, tal que X es igual a K más Q dividido 4 elevado a N. Y ahí una vez que tenemos eso, nos podemos dar cuenta que en el numerador tenemos una suma de dos números racionales. Entonces esto acá va a ser un número racional. Luego en el denominador tenemos, bueno, igual esto va a estar en los racionales. ¿Por qué? Porque tenemos el número 4 multiplicado por sí mismo una cantidad natural de veces, o sea, una cantidad n de veces. Entonces básicamente este número acá va a ser un número entero, ¿sí? Y bueno, si es entero es racional. Y como tengo una división de racionales, entonces puedo concluir que X está en los racionales. Como me di un X en B y llegué por medio de puras implicancias a que X está en los racionales, entonces B va a ser subconjunto de los racionales. Y de acá sacamos que el cardinal de B va a ser menor o igual al cardinal de los racionales, pero el cardinal de los racionales es igual al de los naturales, porque los racionales son numerables. Y de acá implica entonces que el cardinal de B es menor o igual al cardinal de los naturales. Y ahora para concluir finalmente, por lo tanto, como el cardinal de B es mayor o igual de los naturales, que es lo que probamos al principio, y el cardinal de B es menor o igual al de los naturales, que es lo que acabamos de probar, entonces por la antisimetría va a tener que el cardinal de B va a ser igual al cardinal de los naturales. Y esta es otra forma de decir que B es numerable. Entonces eso, otra forma de ver que un conjunto es numerable es ver que es infinito y ver que es a lo más numerable. La parte de infinito se hace viendo que un subconjunto de B es infinito, que eso usualmente se hace fijando una de estas variables. Y para ver qué es a lo más numerable, esta es la idea. Como que uno se da un elemento en B, ve que ese elemento está en D, y si tiene que D es numerable, entonces se va a cumplir esto de acá. Como esto, la idea es como asumir que esto de acá es numerable. Y esto de acá se daría porque D es numerable. Y esa es toda la idea. ¿Qué fue lo que hicimos acá? Nos dimos un X en B, llegamos a que ese X estaba en Q y Q es numerable. Y eso. Y eso es como la parte B de la pregunta. Ya veamos ahora la P2A. Me dicen que sean A y B conjuntos no vacíos cualquiera. Me piden demostrar que el cardinal de A, producto cartesiano con B, es igual al cardinal de B, producto cartesiano con A. Ya para demostrar esto, básicamente me están pidiendo demostrar que dos cardinales son iguales y no me dicen nada de esos conjuntos. Entonces, la única forma que tengo de demostrar eso es estableciendo una biyección entre A cruz B y B cruz A. Entonces, voy a decir sea, me voy a definir una función phi que vaya de A cruz B a B cruz A. Y quiero definirme una función biyectiva. Entonces, bueno, acá voy a agarrar un elemento A, B. Esto me va a devolver phi de A, B. ¿Ya? Y ahora la pregunta es como a qué puedo hacer igual phi de A, B. Bueno, en este caso, como no tengo nada de información de A ni de B, como que no tengo forma de hacer, eh,
una biyección como con algo muy elaborado ni nada. Entonces simplemente sé que este A va a estar en A y este B va a estar en B. Entonces lo que puedo hacer es mandar las coordenadas pero dadas vuelta. O sea, puedo hacer esto. De esta forma el B va a estar en B y el A va a estar en A y se me va a cumplir que mi función tiene sentido. ¿Ya? Eso, como que no hay que sobrepensar mucho quizás, como que no hay que hacer algo tan elaborado, sino que te dan eso, no tenemos más información, entonces queremos hacer como lo más natural que sea posible. Entonces, bueno, queremos ver que esa función es biyectiva, ¿sí? Y bueno, podemos hacerlo de varias maneras, demostrando que la función es inyectiva y biyectiva, o si no, dándonos la inversa, ¿sí? Y bueno, acá es súper, no sé si lo ven, pero súper directo que la inversa es una función que hace prácticamente lo mismo. O sea, podemos definamos la función psi, que va a ir desde B cruz A cruz B. ¿Por qué? Porque tiene que ser la inversa, así que parte del codominio de mi función y llega al dominio. Me agarra un C, D, le voy a poner ahora para no mezclar las letras con lo de antes, y me devuelve eh, psi de C, D, que sería D, C. ¿Sí? O sea, me va a hacer lo mismo. Que tiene sentido porque al final si yo compongo estas dos funciones, como que le doy una tupla, me la da vuelta, y después le aplico la otra función y me la da vuelta de nuevo, dejándomela tal cual como estaba. Em, pero se entiende la intuición de por qué esta función es como a la inversa. Si no, ¿cachan por qué? Como que pueden irse a la segura y demostrar inyectividad y biyectividad, pero siento que es un poco largo para lo que es el ejercicio. Ya, entonces ahora demostremos que, queremos demostrar que psi es la inversa de phi. Entonces tenemos que demostrar que phi compuesta con psi me da la identidad, en este caso de qué conjunto, de B cruz A, porque esta función es una función que parte del dominio de psi. Entonces queremos demostrar eso y además queremos demostrar que psi compuesta con phi me da la identidad pero ahora de A cruz B, porque esta función parte del dominio de psi, o sea de phi, y llega al codominio de psi en este caso. Entonces, bueno, queremos demostrar eso. Entonces, bueno, veamos una de las dos, la otra es análoga. Por ejemplo, veamos esta que está acá. Em, entonces veamos que psi compuesta con phi me da la identidad de la cruz B. Ya, para ver que dos funciones son iguales, tengo que ver que sus dominios son iguales, sus codominios son iguales y, y bueno, lo de evaluar la función que me tiene que dar lo mismo en todos lados. Entonces, claramente, el dominio de mi composición va a ser igual al dominio de phi, que va a ser A cruz B, que es igual al dominio de la identidad de A cruz B. De la misma forma, el codominio de esta cosa va a ser el codominio de psi, que es B cruz A, o sea, A cruz B, sorry, que es el codominio de la identidad de A cruz B. Entonces ya tengo que los codominios y los dominios son iguales, entonces me falta ver lo de evaluar la función. Entonces me va a dar un CA A, B en A cruz B. Tenemos que em, psi compuesto con phi de A, B. Por definición de composición, esto sería psi de phi de A, B, por la definición de la composición. Esto es lo mismo que decir psi de B, A, por definición de phi, porque phi me da vuelta la tupla que le doy. Y psi me va a dar vuelta la tupla de nuevo. O sea, me va a devolver A, B, definición de psi. Y bueno, esto es igual a la identidad, ¿cierto? De A, B, o sea, de A cruz B, por la definición de la identidad. Por lo tanto, vamos a ver que para todo elemento, para todo A, B en el dominio, o sea, en A cruz B, eh, psi de phi
de A, B me da la identidad sobre A cruz B de A, B. Eh, por lo tanto, si junto esto 3 2 y 1 em, con 1 2 y 3 se concluye las funciones son iguales. O sea que psi compuesta con phi va a ser igual a la identidad de A cruz B de A, B. ¿Sí? Y bueno, pueden hacer el... Ahora, bueno, demostramos esto acá y falta demostrar esto que está acá. Se los dejo propuesto, em, porque en verdad es lo mismo que hicimos. ¿Sí? Entonces, bueno, eh, demostrando que phi compuesto con psi me da la identidad ahora de B cruz A, se concluye que psi va a ser la inversa de phi. O sea, phi es biyectiva, porque tiene inversa. Phi es biyectiva. Como phi es biyectiva, voy a tener que el cardinal del conjunto de partida va a ser igual al cardinal del conjunto de llegada. Y de ahí ya he demostrado lo que me pedían. ¿Sí? Y bueno, esa es la pregunta. Insisto, como si no tienen mucha información, la biyección es como lo más natural que se les puede ocurrir. Y después, bueno, demostrar biyectividades, pasa a ser una pregunta de funciones nomás, que pueden hacerlo con inyectividad, biyectividad, o si no, se pueden dar la inversa. Eso. Y ahora veamos la pregunta B. Me dicen que A es un conjunto y una función de A los naturales, una función. Me piden demostrar que si para todo n los naturales, el conjunto preimagen del singleton n es numerable, entonces todo A es numerable. Ya esta pregunta puede ser un poco raro al principio, pero bueno, uno tiene que empezar a recordar como las propiedades que uno sabe y bueno, eso como al final tenemos un conjunto imagen, así que tenemos que aplicar propiedades de conjunto imagen. Entonces, bueno, me piden demostrar que A es numerable. Y yo tengo una información de partida del conjunto preimagen, pero además de los singleton n. Entonces tengo que de alguna manera poder relacionar el conjunto A, con el conjunto imagen, o sea, preimagen de algo. Y que ojalá ese algo tenga que ver con los singleton n. ¿Sí? Entonces, no sé si se acuerdan ya, pero por propiedad sabemos que A va a ser igual a la preimagen del codominio, o sea, la preimagen de los naturales. ¿Sí? O sea que A es la preimagen de los naturales. ¿Sí? Y ahí ahora, la idea de que yo tengo eso, ya tengo que A es la preimagen de algo, o sea, ya como que lo relacioné con esto que está acá. Pero yo acá tengo el conjunto de los naturales, y acá tengo puro singleton n, porque yo sé que esto es para todo n en los naturales. Em, entonces, ¿cómo puedo em, convertir el conjunto de los naturales a algo que tenga que ver con singleton? Bueno, igual es relativamente, o sea, no sé si fácil, pero si lo piensan tiene mucho sentido, que es que yo los naturales los puedo escribir como la unión de todos los singletons, ¿cierto? O sea, si yo uno el singleton cero, unión el singleton uno, unión el singleton 2, bueno, si paro hasta ahí, esta cosa me daría como el cero, uno, 2, ¿sí? Pero si le sigo uniendo todos los naturales, eventualmente voy a llegar a todos los naturales, ¿sí? Entonces, a lo que voy es que los naturales se pueden escribir como, em, me quedaría el conjunto por imagen de la unión de n en los naturales del singleton n, que esto es lo que está acá, ¿sí? O sea, estoy uniendo el singleton cero, unión singleton uno, unión singleton 2, así, hasta con todos los n en los naturales, ¿sí? Ya, y después, no sé si se acuerdan, pero también había una propiedad de conjunto imagen que decía que si ustedes tienen la preimagen de la unión, eso es lo mismo que la unión de las preimágenes. O sea, entonces, eh, por propiedad sabemos que
la preimagen de, no sé si ustedes tienen un A1 unión A2, eso va a ser la preimagen de A1 unión la preimagen del A2, ¿sí? Y esto se puede generalizar a uniones, bueno, como finitas, ¿cierto? Es cosa de aplicar la misma propiedad todo el rato. Entonces, si tengo A1, A2, unión, bla, 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 hasta una A sub n, esto sería la preimagen de A1, unión la preimagen de A2, unión, bla, 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 hasta la preimagen del último, de la sub n, ¿sí? Que esto simplemente, bueno, como asociando así, por ejemplo, y ahí sí como que van aplicando la misma propiedad todo el rato. Ya, eso. Y esto se puede generalizar aún más, y queda como propuesto verificarlo, para uniones numerables, ¿sí? O sea, para uniones de esta forma. Entonces, eh, queda propuesto ver que se cumple también para unión numerable. Luego, vamos a ver que A va a ser igual a, bueno, lo voy a escribir como está ahí arriba. Y ahora puedo sacar la unión hacia afuera, ¿sí? Por lo que acabo de decir. Entonces A va a ser igual a la unión de n los naturales de el conjunto por imagen del singleton n, ¿sí? Entonces A es la unión numerable de cierto conjunto. Ahora me dicen por enunciado que el conjunto por imagen del singleton n es numerable para todo n los naturales. O sea, cada uno de estos conjuntos, cada uno de estos conjuntos que yo estoy uniendo, va a ser numerable. Entonces tengo la unión numerable de conjuntos numerables. Entonces, por lo tanto, por propiedad, A es numerable al ser la unión numerable de conjuntos numerables. Esa es como toda la idea. Eso, espero se haya entendido. Es básicamente aplicar propiedades de preimagen, y después aplicar el enunciado, ¿sí? O sea, si teníamos que esto era numerable para todos n los naturales, aplicábamos que la unión de numerable es numerable y listo. Pero era más que nada como para que vieran que bueno, como que pueden haber cosas igual un poco más raras si se tienen que acordar de las propiedades de arte, ojalá. Ya, bueno, la última pregunta de la P2 es la C, que me dicen sea P un conjunto numerable y me piden demostrar que P, producto cartesiano con un conjunto que tiene del 1 al 5, es numerable. Esa es la idea. Em, ya, entonces, bueno, acá básicamente tenemos como, bueno, tenemos un conjunto P numerable que es medio raro porque ahora ya no tenemos como algo tan específico, pero tampoco algo como tan abstracto, ¿sí? O sea, como no es tan específico como, por ejemplo, las cosas de la P1, que eran como conjuntos que ya sabíamos, y tampoco es tan abstracto como la P2A, donde teníamos como un conjunto A y B cualquiera, y me pedían demostrar que sus cardinales eran iguales. Ahora tenemos algo un poco más específico porque me dicen que P es un conjunto que yo sé que es numerable y además tengo el 1, 2, 3, 4, 5 que igual es algo específico. O sea, un conjunto de 5 elementos, sé que es finito, lo que sea. Em, entonces, si quiero ver que ese conjunto es numerable, como obviamente yo no puedo hacer una biyección con los naturales, por ejemplo, ¿sí? O sea, bueno, quizás sí podría, pero es medio complicado porque como que yo de P no sé cómo se comporta P, ¿sí? O sea, solamente sé que P es un conjunto numerable. Entonces, la idea acá, según yo, es eh, intentar aplicar em, como otra propiedad. Bueno, en verdad hay como, bueno, varias formas de hacerlo, pero yo, según yo, una de las mejores formas de hacerlo es ver que el P cruz 1,2,3, 4,5 lo podemos escribir como una unión de conjuntos, ¿sí? Entonces, esa otra forma típica cuando uno quiere resolver preguntas de ver qué conjunto es numerable, es escribir el conjunto que uno quiere como la unión.
de conjuntos y demostrar que esos conjuntos más simples son numerables. Entonces, una forma es notar que P cruz 1, 2, 3, 4, 5 lo puedo escribir como P cruz 1, unión, P cruz 2, unión, bla, 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 hasta P cruz 5. O sea, si lo escribo como con la notación de la U grande, sería como U em, de igual, o sea, claro, de, sería como de M en 1 al 5 de P cruz singleton M, ¿sí? Esa es la idea. Entonces, yo ya puedo escribir mi conjunto P cruz 1, 2, 3, 4, 5 como la unión de conjuntos. Y ahora lo que quiero ver es que cada uno de estos conjuntos es numerable. O sea, quiero ver que P cruz 1 es numerable, que P cruz 2 es numerable, que P cruz 5 es numerable, que P cruz 3 y que P cruz 4. Esa es la idea. Entonces, basta ver que P cruz M es numerable para todo M entre 1 y 5. Esa es eso es lo que queremos ver. Ya, entonces, si quiero ver que se me cumple para todo m entre 1 y 5 me va a dar un m arbitrario cualquiera, entre 1 y 5 arbitrario. Ya, ¿y cómo podemos ver que ese conjunto es numerable? Ahora sí viene un poco lo que decía al principio, que claro, como que yo no sé cómo se comporta P ni nada, como que no es muy claro hacer una biyección con los naturales, pero sí podemos hacer una biyección más o menos natural entre P cruz singleton M y P, que sabemos que P es un conjunto numerable. Pero si queremos ver que esto de acá es numerable, podemos ver que existe una biyección con P, ¿sí? Entonces definamos la función phi que vaya desde P cruz M hasta P. Y bueno, si parte de P cruz M me tiene que agarrar no sé, le voy a poner un A, M, onda, el A tiene que estar en P y el M tiene que estar en singleton M, o sea, tiene que ser el mismo M, porque no hay más elementos en M. ¿Y qué me devuelve? De nuevo, lo más natural es que me devuelva simplemente A. O sea, bueno, que phi de A, M sea A. ¿Por qué? Porque yo llego a P y A es un elemento en P, entonces me tiene que devolver eso. Y con el M no hago nada nomás, ¿sí? Lo dejo ahí. Y lo que quiero ver ahora es que esa función es biyectiva, ¿ya? Entonces, bueno, hay varias formas. Voy a hacerlo, bueno, no sé, por ejemplo, veamos ya la inversa. Bueno, ya no sé. Bueno, la inversa sería, ya después lo digo, ya, pero va a ver con inyectividad y biyectiva. Bueno, veamos inyectividad. Y bueno, así más o menos rápido, como saltándome el formalismo de que para todo elemento en el dominio, bla, bla, usted va a tener un phi de A, M, que va a ser igual a phi de, no sé, un B, M. Esto es lo mismo que decir que A igual a B, ¿sí? Entonces, bien que A igual a B, va a tener que esta coordenada igual a esta, pero la segunda coordenada está fija en M, ¿sí? No puede ser otra cosa que no sea M. Entonces, esto implica que A, M va a ser igual a B, M. ¿Y esto por qué? Porque la segunda coordenada es fija m igual a m. Entonces de acá sacan que, por lo tanto, phi es inyectiva. Y ahora la biyectividad sería ver que si yo me doy un A en P, ¿qué elemento me basta tomar? Me basta tomar A, M en P cruz M, tal que phi de A, M efectivamente me devuelve A, ¿sí? Entonces, por lo tanto, phi es biyectiva. Y como phi es inyectiva y biyectiva, entonces phi es biyectiva, ¿sí? Y esto implica entonces que el cardinal de P va a ser igual al cardinal de P cruz M para todo M.
entre 1 y 5. Em, entonces, por lo tanto, como P es numerable, entonces el cardinal de P va a ser igual al cardinal de N. Y por transitividad, vamos a tener que para todo M en el conjunto del 1 al 5, el cardinal de P cruz M va a ser igual al cardinal de los naturales. Y como tengo eso, entonces, eh, bueno, voy a tener entonces que cada uno de estos conjuntos, el P cruz 1, P cruz 2 hasta P cruz 5 van a ser numerables. Y como P cruz 1, 2, 3, 4, 5 es igual a la unión de todos esos, y cada uno de esos es numerable, entonces como es la unión finita de numerables, va a ser numerable. Por lo tanto, como P es la unión eh, de P cruz M, es la unión finita de numerables, entonces P es numerable. O sea, no, P. Ay, me equivoqué. Esto es P cruz. Chucha, sorry. Esto va a ser P cruz 1, 2, 3, 4, 5. Entonces P cruz 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, voy a decir lo que dije antes. Es la unión finita de numerables. Entonces va a ser numerable. Como 4,5 es numerable. Bueno, ahí tienen lo que les piden. Entonces, otra forma de hacer, de demostrar que un conjunto es numerable, que lo vamos a ver de nuevo en la siguiente pregunta, es escribirlo como la unión de conjuntos más chicos, más simples, por así decirlo, y ver que esos conjuntos más simples son numerables. En este caso, la función phi era como, bueno, insisto, lo esperable, como que uno em, no es fácil llegar a n, pero sí es fácil llegar a p, que sabemos que es numerable. Y eso, como que nos damos una tupla cualquiera, devolvemos solo la primera coordenada que está en P y demostramos que esa función es biyectiva. ¿Sí? Que en este caso demostrar que era inyectiva y biyectiva era bastante rápido. Igual podrían haberse dado la inversa, ¿sí? Lo voy a escribir acá. Que la inversa de nuevo es como una función psi que va de P cruz M, y me agarro un A, bueno, le voy a poner un B para que no se confunda, y me devuelve B, M. Porque claro, pues tiene que, como la B, la coordenada B está en P, tiene que llegar a donde esté P. ¿Sí? Entonces eso pueden intentar verificar que está en la inversa y como hicimos en la pregunta, la P2A, ahí concluyen. Eso. Ya, bueno, veamos ahora la pregunta 3. Entonces, bueno, me dicen demostrar que el conjunto de los subconjuntos de los naturales con cardinal menor o igual a 2 es numerable. Es decir, me viene probar que ese conjunto H que está ahí es numerable. Ya, entonces, ahora como que no tenemos, o sea, como a ver, no podemos hacer una biyección clara porque no hay como variables em, definiendo mi conjunto, como en la pregunta 1. Eh, Tampoco podemos hacer como, no me están pidiendo demostrar, o sea, no tengo un conjunto claro que es numerable, como en la C, o en la B de la P2, que como que nos daban conjuntos que sabíamos que eran numerables y podíamos aprovecharnos de eso. Acá como que no tenemos casi nada de eso, ¿sí? No tenemos nada. Em, entonces, cuando uno, bueno, como que no sabe muy bien qué hacer, algo que recomiendo darte es como em,
intentar separar el conjunto en la unión de conjuntos, ¿sí? Entonces, bueno, em, podemos ver que H, bueno, son los subconjuntos de los naturales con cardinal menor o igual a 2. Esto quiere decir que es el conjunto que tiene los subconjuntos de los naturales que tienen cardinal igual a 0, cardinal igual a 1 y cardinal igual a 2. O sea, es claro que ese, el, el menor igual a 2 lo puedo reemplazar como igual a 0 igual a 1 igual a 2. Va a ser los A en las partes de n, tal que el cardinal de A vale 0, o que el cardinal de A vale 1, o que el cardinal de A vale 2. Ahí no sé si cachan, pero cuando tienen como, bueno, un algo en tanto que les cumple una función proposicional, y esa función proposicional tiene como os metidos, como que eso hace referencia a una unión que de conjuntos, ¿sí? Entonces digamos que el cardinal de A igual a 0, o el cardinal de A igual a 1, o el cardinal de A igual a 2. Entonces puedo definirme como conjuntos que hagan referencia a cada una de esas tres cosas por separado. Entonces definamos los conjuntos. Entonces va a definir H0 le va a poner como los A en las partes de n, tal vez que el cardinal de A es igual a 0. H1 como A en las partes de n, tal vez que el cardinal de A es igual a 1. Y H2 como los A en las partes de n, tal vez que el cardinal de A es igual a 2. Creo que dije 2 antes, no sé, me refería a 1. Em, entonces, bueno, si definimos esos conjuntos, claramente vamos a tener que H es la unión de estos tres conjuntos, ¿cierto? H0 unión H1 unión H2. ¿Sí? Porque la unión de estos tres conjuntos es la unión de todos los subconjuntos de las partes de los naturales, tales que su cardinal es 0, unido a los subconjuntos de los naturales que su cardinal es igual a 1, unido a los cardinales, o sea, al subconjunto de los naturales tales que su cardinal es igual a 2. O sea, que su cardinal es igual a 0, o igual a 1, o igual a 2, o sea que es menor o igual a 2. Eso es básicamente la idea. Entonces, básicamente lo que queremos demostrar para que h sea numerable es que este es numerable, este es numerable, este es numerable, o bueno, que al final me basta con que alguno de ellos sea numerable. Esa es la idea. Como que si alguno de ellos es finito, da lo mismo, porque vimos en las propiedades del principio que si yo uno un numerable con un finito, sigue siendo numerable. Ya, entonces voy a tener eso que está ahí. Ya, entonces veamos cada uno de estos conjuntos por separado. Entonces veamos el H0. Ya, entonces el H0 son los subconjuntos de los naturales con cardinal igual a 0. Pero, ¿qué conjunto es el único que tiene cardinal igual a 0? El vacío. Entonces, eh, como el único conjunto tal que cardinal de A igual a 0 es el vacío, entonces el cardinal de H0, o sea, bueno, H0 va a ser simplemente el conjunto que contiene al vacío, ¿sí? Porque en H0 hay conjuntos, ¿sí? O sea, es una colección de conjuntos. O sea, yo no puedo decir que H0 es vacío, porque en H0 sí hay un elemento. ¿Qué elemento es? El conjunto vacío, ¿ya? O sea, decir que H0 es igual al singleton vacío es distinto a decir que H0 es vacío. Eso quiero que quede claro. Em, ya, entonces si H0 tiene un puro elemento, entonces el cardinal de H0 es igual a 1, ¿sí? Porque tiene un puro elemento. De nuevo, no confundir con que fuese vacío. Si fuese vacío, tiene cardinal 0, pero en este caso tiene un elemento. Por eso el cardinal es 1. Bueno, tenemos eso, entonces por lo tanto el, el H0 es finito, porque tiene un cardinal que podemos como, que es un número al final. Veamos H1 ahora. Entonces veamos H1.
Ya, entonces H1 es el conjunto de todos los subconjuntos de n, tales que su cardinal es igual a uno. ¿Ya? Y si tengo los subconjuntos de n con cardinal igual a uno, ¿cuáles son los únicos conjuntos que tienen cardinal igual a uno? Son los singleton, ¿sí? Y como tiene que estar en las partes de los naturales, o sea, ser subconjunto de los naturales, entonces va a ser em, H1 va a ser igual al conjunto de los singleton n, tales que n están los naturales. ¿Sí? Espero se entienda eso. Em, pues claro, yo voy a tener que, sí, pues, como, no sé, pues entonces H1 va a ser el conjunto que tiene al singleton cero, al singleton uno, al singleton 2, al singleton 3 y así. Y así teniendo a todos los singleton de los naturales. Porque claro, pues si tiene cardinal a uno, está obligado a ser un singleton. Y si además es un conjunto de los naturales, entonces tiene que tener puros naturales adentro. O sea, es el conjunto de singletons naturales, ¿sí? Y bueno, acá se puede ver claramente que H1 es infinito, po, ¿sí? Porque puedo seguir esta lista hacia allá, tanto como yo quiera. eh, o sea, bueno, tantos como naturales haya. Em, entonces, por lo tanto, H1 es infinito. Y si es infinito, entonces tengo que el cardinal de H1 es mayor o igual al cardinal de los naturales. Entonces ya tengo eso. Pero me gustaría ver que H1 es numerable. em, para, em, porque bueno, al hacer la unión de H0 con H1 con H2 me tiene que dar numerable. Entonces quiero ver que H1 es numerable. Y no, o sea, no es tanto como infinito, es como numerable, ¿no? Ya, entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Si se dan cuenta, el conjunto H1 que está acá, como los singleton n con n de los naturales, como que está parametrizado con n de los naturales, ¿sí? Entonces, como que de ahí sale al tiro como una idea de una biyección que podemos hacer, que es lo mismo que en la P1A, que ahora ya como que nuestro conjunto H1 ya no está parametrizado como en la P1A con A y B en los racionales, sino que ahora tenemos un n en los naturales. Entonces podemos hacer la función. Entonces definamos la función phi que vaya de H1 a los naturales, que me agarre un conjunto que es de la forma singleton n y me devuelva n nomás, ¿sí? O sea, bueno, me va a devolver phi de n, que es n. Esa es la idea. Y bueno, si se dan cuenta, esta función de acá es una biyección al final, ¿sí? Así que no tendríamos para qué haber probado esto de acá. Pero bueno, era como solamente para ver qué se podía hacer. Pero bueno, si ya tenemos esto que está acá, entonces lo único que nos interesa es ver que, entonces como nos falta ver que el cardinal de H1 es menor o igual al cardinal de los naturales. Y eso por definición significa que existe una función, bueno, que existe una función inyectiva entre H1 y los naturales. Entonces quiero ver que, eh, bueno, por lo tanto, quiero ver que phi es inyectiva. Quiero ver que mi función es inyectiva. Entonces, bueno, lo típico me va a dar sean un N1, N2, NH1, tales que phi de N1 es igual a phi de N2. Esto es lo mismo que decir por definición de phi que N1 igual a N2. Pero si N1 igual a N2, entonces el singleton que contiene al N1 va a ser igual al singleton que contiene N2. Es obvio eso porque los singletons están un puro elemento y si los dos elementos son iguales, entonces los singletons van a ser iguales. Entonces, como medí dos elementos cualquiera en H1 tales que sus imágenes eran iguales y llegué a que esos elementos eran iguales, entonces phi es inyectiva. Y como phi es inyectiva, entonces el cardinal de H1
es menor o igual al cardinal de los naturales. Entonces, por lo tanto, se concluye que el cardinal de H1 va a ser igual al cardinal de los naturales por antisimetría. Entonces, por lo tanto, esto es lo mismo que decir que H1 es numerable. Entonces, por último, veamos H2. Ya por último, veamos H2. Entonces, H2 es el conjunto de los subconjuntos de los naturales con cardinal igual a 2. Entonces, ahora podemos hacer algo similar a lo que hicimos acá, como para ver que es infinito. Pero, bueno, al final, ya a ver, entonces, bueno, eh, a lo que voy es que H2, si H1 era de puro singleton, H2 va a ser el conjunto de dos elementos. Se va a decir como un N1, N2. Em, Tales que el N1 y el N2 están en los naturales, pero además se me tiene que cumplir que N1 es distinto a N2, ¿sí? ¿Por qué? Porque si fuesen iguales, tendría como, no sé, si tuviese el conjunto 3,3, eso es lo mismo que el conjunto que contiene solo al 3, y el cardinal de esto es 1, pero yo estoy viendo los conjuntos que tienen cardinal 2. Entonces, necesariamente estos elementos de acá tienen que ser distintos, porque si no, como que se me comprimen a un puro elemento. Me queda de cardinal 1. Entonces, eso que está ahí es. Ya. Y ahora, bueno, me gustaría ver qué es infinito, ¿sí? O sea, bueno, podría hacerme como la típica función eh, como la que hicimos la pasada. De hecho, la vamos a hacer, pero podemos ver que primero es infinito, ¿sí? Entonces, podemos definir, como tenemos dos variables que definen nuestro conjunto, entonces podemos fijar alguna de las dos variables, tal como habíamos hecho en la P1b. Entonces, fijemos, por ejemplo, fijemos N1 en cero. Entonces, tenemos que, definiendo, no sé, ¿qué letra le pongo? Voy a poner D como el conjunto de los 0,n2, tales que n2 está en los naturales y n2 es distinto de cero, ¿sí? Como que no puede ser cero porque ahora tomé n1 igual a cero. Entonces este conjunto de acá, que está acá es claramente su conjunto de H2, ¿sí? Porque estoy tomando solamente el n1 fijo. Em, entonces definiendo eso, eh, tenemos que, y ahora D lo puedo escribir como el conjunto que tiene al 0,1, al 0,2, al 0,3, ¿cierto? Porque N2 recorre todos los naturales a partir del 1, porque es distinto de cero. Y así, bla, 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 hasta el infinito, ¿sí? Entonces, claramente, D es infinito. Es decir, el cardinal de los naturales va a ser menor o igual al cardinal de D. Luego, eh, como D es subconjunto de H2, entonces el cardinal de D va a ser menor o igual al cardinal de H2. Y por transitividad, si el cardinal de N es menor o igual de D y el de D es menor o igual de H2, entonces, por lo tanto, el cardinal de N va a ser menor o igual al cardinal de H2. Esto implica entonces que H2 es infinito. Sí, entonces hicimos lo mismo que en la P1b y bueno, lo mismo que en em, que para ver H1 básicamente, que es bueno, como darte una numeración de un conjunto y ver que esa cuestión es infinito y después ver que eso está contenido en H2. Entonces eso, ¿sí? Bueno, si se dan cuenta acá, si lo hubiesen dicho como, no sé, como H, como el cardinal menor o igual a 3, entonces hubiesen tenido que agregar un H3, que fuese como los subconjuntos de n con cardinal igual a 3,
Y ahí hubiesen tenido que hacer esto como fijando de nuevo dos variables, o sea, fijando la primera en cero, la segunda en uno, y la tercera variando desde el 2 hacia el infinito, con los naturales. Y así podrían haber hecho eso para H4, H5, H6, y así como dependiendo del problema que le hayan dicho. Ya, entonces tenemos que H2 es infinito, pero todavía eso no me basta porque quiero ver que es numerable. Entonces, de la misma forma, con la misma idea que definimos esta función que está acá, vamos a definir la misma función para H2. Entonces, definamos phi2, le voy a poner, que va a ir desde H2 hasta los n cruz n, porque ahora tengo dos naturales. Y una... eso, n cruz n. ¿Sí? Tengo dos naturales, sí. Claro. Que me agarro un conjunto acá, que sería de la forma n1, n2, y me devuelve el par ordenado n1, n2. ¿Ya? Em, Igual acá tengo un problema al definir esta función, que no sé si lo ven, pero me estaría dando como dos posibles resultados para un mismo conjunto. ¿Por qué? Porque em, phi de 2 de n1, n2 va a ser lo mismo que phi de 2 de n2, n1, ¿cierto? Porque da lo mismo como yo tengo un conjunto, si yo lo escribo de una forma o de otra, da un poco lo mismo, ¿sí? O sea, si ustedes tienen el conjunto 1, 2, 3, esto igual al conjunto 3, 2, 1, que también es igual al conjunto 1, 3, 2, y así. ¿Sí? O sea, cuando tienen conjunto da lo mismo en el orden en el que lo escriban. Entonces estas funciones de acá me deberían dar lo mismo. Sin embargo, esta que está acá me da la tupla n1, n2 y esta que está acá me da la tupla n2, n1. Y en general, a no ser que sean como la misma coordenada, estas tuplas son distintas, ¿sí? Porque en las tuplas sí importa el orden. O sea, necesito que esta sea igual a esta y que esta sea igual a esta. No es como en los conjuntos. Entonces, para arreglar este problema, entonces, bueno, voy a decir que bueno, esto es un problema. eh, problema. Y bueno, para arreglarlo, básicamente lo que queremos hacer es, queremos que esta asignación sea única. Para arreglarlo, podemos pedirle a phi2 que lo que haga es devolverme los elementos acá, pero ordenados. Podemos decir que phi devuelve n1 y n2 ordenados, ¿sí? O sea, si n1 es menor que n2, los pone en ese orden, y si no, los pone al revés. Entonces, de esta forma, vamos a tener que, no sé, supongamos en este caso que si n1 es menor a n2, en este caso, entonces, bueno, phi de n1, n2 efectivamente me va a dar n1, n2, pero phi de n2, n1 me los va a dar vuelta. O sea, me va a decir n1, n2, porque me los va a ordenar. Y de esa manera podemos ver que esto de acá va a ser igual y ahí no tengo ninguna inconsistencia. ¿Sí? Pero bueno, lo voy a dejar escrito como estaba antes. Y bueno, ahí tenemos la función bien definida. Entonces ahora, como ya tenemos que h2 es el cardinal es mayor o igual a n, queremos ver ahora que es menor o igual a n. Entonces queremos ver que esto es menor o igual a n. Entonces queremos probar que esta función es inyectiva. Porque bueno, acá tenemos n cruz n, pero el producto cartesiano de numerable es numerable. Entonces, veamos inyectividad. Entonces, bueno, saltándome el formalismo y todo eso, si suponemos que phi2 de n1, n2 es igual a phi2 de n3, n4, esto es lo mismo que decir entonces que n1, n2 es igual a n3, n4. Esto por la definición de phi. Y acá estoy asumiendo que estos ya están ordenados, ¿sí? Y si no los tuviesen, los puedo ordenar, ¿sí? No, no hay problema con eso. Y esto es lo mismo que decir entonces que n1 igual a n3 y que n2 es igual a n4.
Y ahora esto implica, si yo tengo que n1 igual a n3, entonces, y que n2 igual a n4, entonces el conjunto n1, n2 va a ser igual al conjunto n3, n4. ¿Sí? Ojo que esto es una implicancia, no hay una equivalencia, porque, por ejemplo, si ustedes tienen el conjunto, no sé, 1,3 y el conjunto, eh, no sé, 4, no, espera, ¿cómo puedo hacer esto? Ah, claro, eso, conjunto 3,1. Estos conjuntos son iguales, sin embargo, no puedo sacar que este es igual a este y que este es igual a este. ¿Sí? Em, Eso, porque en conjuntos como que pueden estar dados vueltas y los conjuntos siguen siendo iguales. Ya, entonces, por lo tanto, va a tener que phi 2 inyectiva. Y esto es lo mismo que decir entonces que el cardinal de H2 es menor o igual al cardinal de N cruz N. El cardinal de N cruz N es igual al cardinal de N. ¿Por qué? Porque em, producto cartesiano de numerables es numerable. Em, entonces, por lo tanto, como el H2, el cardinal de H2 es mayor o igual al cardinal de N, y el cardinal de H2 es menor o igual a N, entonces el cardinal de H2 va a ser igual al cardinal de N. O sea, H2 es numerable. Y ahora que ya vimos H1, H0 y H2, puedo ver recién H. Entonces H es la unión de H0, que es finito, con H1 que es numerable, con H2 que es numerable. ¿Ya? Entonces, bueno, va a ser numerable. Entonces notemos que H es igual a H0 unión H1 unión H2. Entonces, bueno, esto de acá va a ser numerable. ¿Por qué? Por unión de numerables, ¿cierto? Em, y entonces, por lo tanto, H lo puedo decir como, bueno, voy a ponerle los paréntesis para que se entienda bien. Pero va a ser H0 unión H1 unión H2. Creo que esto de acá es numerable y le estoy uniendo un conjunto finito. Em, y ya vimos en el principio que si ustedes tenían un conjunto A infinito y B finito, entonces el cardinal de A unión B va a seguir siendo el cardinal de A. O sea que si yo uno una cantidad finita de elementos no me altera la numerabilidad, o sea, el cardinal básicamente. Em, entonces como este es finito, y esto acá es numerable, entonces todo este conjunto de acá va a ser eh, numerable. Pues la unión de finito con numerable es numerable. Entonces, por lo tanto, vamos a concluir que H es un conjunto numerable. Y esa es la pregunta.